Dios Todopoderoso, qué felicidad cantarte a ti, mi Señor. Qué felicidad cantarte y decirte, Padre. Qué felicidad cantar y saber que vienes pronto, Jesús, por nosotros, por tu iglesia. Qué felicidad cantar y saber que eres el Padre bueno, en el cual está nuestra confianza y nuestra seguridad. Mi Señor, hoy venimos de pronto cansados física, mental o hasta espiritualmente, Señor. Tal vez algunos de nosotros defraudados, desesperanzados, asustados, o tal vez algunos gozosos, Señor, y felices de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Al margen de lo que sea nuestra situación aquí, te rogamos que nos hables a cada uno de nosotros específicamente, Señor. Que la palabra general que salga, Dios, se vuelva específica en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, mi Señor. Y que tú, que mejor nos conoces, que sabes lo que necesitamos, que sabes lo que anhelamos, Señor, tú entregues ese mensaje a cada uno de nosotros específico, Señor. Confróntanos, equípanos, fortalécenos, guíanos, mi Señor, para vivir para ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Oseas. La semana pasada estudiamos el capítulo 4, todo el capítulo 4, y empezamos hasta el capítulo 5. Hicimos del versículo 1 al 7. Y lo hicimos porque esa sección era una sección mucho de anuncio, era una sección mucho de alarma. De hecho, tuvimos una imagen la semana pasada que decía que había que tener cuidado con las señales de alarma, de esas señales de alta tensión, inflamable, peligro de explosión, y de cómo respondíamos a esas cosas, de lo importante que era, y un poquitico de que supiéramos que hay consecuencias si se ignoran esas señales. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 y parte del 6, o tal vez todo el 6, y vamos a ver ahora las consecuencias de no escuchar o de ignorar las señales. Vamos a ver cómo se viene un tiempo terrible de la furia de Dios provocado por la desobediencia, la idolatría, la apostasía de Israel. Sí, de las advertencias pasamos al castigo. Varios de ustedes aquí son papás, y si no, todos ustedes son hijos e hijas. No sé qué tanto se manejaron bien o se manejaron mal, pero uno como papás empieza con una progresión. Si sigues haciendo esto, te voy a quitar un privilegio. No sigas porque te quito un privilegio. Y empieza uno a quitar privilegios. Si sigue por ahí, cuando ya se acaban los privilegios, ya dice uno, bueno, si sigues así, te voy a castigar. Me imagino que algunos de los papás aquí castigan a sus hijos si siguen por el camino equivocado. Si siguen por ese camino, va a haber necesidad de un castigo que hay veces se pone aún más serio, ese castigo. Y si se sigue por ese lado, tal vez el castigo se vuelve un castigo extremo. Hoy vamos a estar viendo acerca de castigo, el castigo de Dios. Pues Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de su palabra. No sé ustedes, tal vez papás, pero mi esposa y yo hemos tenido que tener momentos en donde nos sentamos y decimos, bueno, ya le dijimos a esta hija o a tal otra hija que si seguía de esa manera iba a tener tal consecuencia. ¿Y saben qué? No queríamos darle esa consecuencia. Y entonces entre mi esposa y yo, tú ve y dile. No, ve tú y dile. Sé tú quien castigue. No, sé tú quien castigue, porque uno, ¿quién se alegra de tener que castigar a sus hijos? ¿Quién disfruta castigando a los hijos? Uno no quiere hacer eso, pero ya llega el punto en que si no es así, entonces los hijos van a pensar, no pasa nada. Es más, sugiero en esta larga introducción que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad por la ausencia de Dios es la ausencia de justicia y la ausencia de orden. ¿Saben? Hay ladrones que atracan, roban, y cuando hay veces los llevan es la séptima, octava, novena, décima o más veces que roban, pero como está ya un día o 2 días y lo dejan salir porque no hay cama para tanta gente en la cárcel, porque no hay suficiente quien lo persiga, pues él sigue robando. Si es para un día o 2 días, no importa.
Es algo muy peligroso porque como no hay la balanza entre cometer un crimen y un castigo justo para ese crimen, pues lo siguen haciendo. Hay veces es un crimen, hay veces es desperdiciar una oportunidad. ¿Saben? En Estados Unidos, incluso ahora está pasando mucho aquí, en los últimos 20 años, 15 años más bien, ha habido un auge de universidades para adultos. Universidades para adultos en donde las personas pueden estudiar 1 o 2 días a la semana yendo a clase y otros días lo hacen trabajando desde sus casas, estudiando desde sus casas, por internet. Y es un auge grandísimo. ¿Saben por qué tal éxito y tal auge? Porque cuando eran jóvenes adolescentes que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, no lo hicieron, no le dieron importancia al estudio. Se pusieron a hacer otras cosas. Pero ahora que ya están grandes y tienen que pagar arriendo y tienen que pagar servicios y tienen que vivir y se dan cuenta de la gran necesidad de educación, ahora toca volver a la universidad. Es más caro, financieramente hablando, es más difícil porque toca trabajar, toca estudiar, toca a veces ser esposo, toca ser papá, toca ser mamá. Es mucho más complicado y ya a uno se le han olvidado cantidad de cosas. Yo lo sé, en Estados Unidos me metí nuevamente a la universidad y cuando se trataba de las materias de sociales y de tal, bien, pero me acuerdo me metí a una de las materias para administración, era álgebra, y ya no importa, yo soy buenísimo para el álgebra. Cuando me dieron la primera clase de álgebra, después como de 15 años de haber salido del colegio, pensaba que eso era chino o ruso y dije, no, yo no puedo con esto. Y me tocó trabajar el triple de los demás para recordar cómo era el álgebra. Es mucho más difícil. Hay 2 maneras de aprender, la fácil y la difícil. Hoy vamos a ver qué tan difícil es aprender para la nación de Israel y de pronto qué tan difícil es aprender para la nación de nosotros. Oseas capítulo 5, versículos 8 al 10 es donde vamos a empezar. Oseas capítulo 5, versículos 8 al 10. Toquen la corneta en Gabá, la trompeta de Rama, griten en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será una desolación en el día del castigo. En las tribus de Israel hago conocer lo que es verdadero. Los gobernantes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré mi ira sobre ellos como agua. Y hacemos una pequeña pausa. ¿Sí? Es un castigo tremendo. Tiembla, oh Benjamín. Y acuérdense que el reino de Israel está dividido en 2. 10 tribus al norte, Benjamín y Judá al sur. Y la tribu de Benjamín quedó hacia el lado norte de Judá, parte de ellos dentro de lo que es Israel. Una desolación en el día del castigo. Es un castigo bien serio, algo desolado. Terrible lo que va a pasar con las tribus de Israel. Y Dios está diciendo, hago conocer lo que es verdadero. Siendo fiel a mi palabra, esto tiene que pasar. Y nos da en el versículo 10 una indicación de por qué pasa. Los gobernantes de Judá o los líderes fueron como los que traspasan los linderos. Alguna traducción dice como ladrones, como quien roba. Ese tema de traspasar linderos, oye, si en algún sitio se sabe de traspasar linderos, es en el departamento de Bolívar. Aquí hay invasiones por todo lado. Invaden los ricos, invaden los pobres e invaden los de clase media también. A veces algunos de esos pobres los contratan los ricos para ir a invadir y robarse esas tierras. Algunos pobres invaden porque no tienen otro sitio para donde vivir, pero luego quieren que les den miles de millones por esa plata que ellos invadieron. ¿Y saben qué? Ese tema es seriosísimo para el Señor. Si no me creen, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, un solo versículo, va a ser el versículo 14. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 14, esta es la ley. Fíjense lo que dice el Señor. No cambiarás de lugar los linderos de tu prójimo.
los cuales habrán sido establecidos por los antepasados en la heredad tuya, que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da, para que tomes posesión de ella. Dentro de la ley de Dios le está diciendo a su pueblo Israel: no cambien de lugar los linderos. ¿Saben? En esa época no se tiraba toda la cerca completa, sino que se ponía una piedra. Vamos a decir que esta era una de las piedras. Caminaba hacia allá y ponía otra piedra. Ponían más o menos las 4 piedras o algo con las piedras. Y ese cambiar linderos era: este es el lindero de mi vecino, correrlo para allá un poquito más, y yo tomar un poquitico más, y lo corro un poquitico más para allá, y lo corro un poquitico más para allá, robándome la tierra que le corresponde al otro. Si están en Deuteronomio, en el 19, vayan ahora al 27, unas paginitas hacia la derecha. Deuteronomio capítulo 27, y allí vamos a leer en el versículo 17. Deuteronomio 27, versículo 17. Para asegurarnos de que dice lo mismo allí en sus Biblias, en la Reina Valera actualizada del 2015, dice: maldito el que cambie de lugar los linderos de su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. O sea, Dios le dice a la gente: maldito va a ser el que se robe la tierra del otro. Y que todo el pueblo diga: estamos de acuerdo con Dios, que es lo que amén quiere decir. Para Dios es algo muy serio. Y saben, lo que esto nos dice es que el mismo pueblo de Israel es un sitio ahora de injusticia social, en donde la gente se aprovecha de los demás y por fuerza le roban a su propia gente el terreno dado por ellos, a ellos, por Dios, a sus antepasados, a sus abuelos, y que ha sido pasado de un padre al otro. Hoy en día, en ese momento histórico, el mismo pueblo de Israel es quien está robando y aprovechándose de ellos mismos. Muy similar de lo que pasa con nosotros hoy en día. Saben, la integridad, la justicia, el orden, la rectitud son importantes para Dios. Se nota en su palabra. Lo era antes así y lo sigue siendo hoy. Ese tirárselas de vivo obviamente no está bien para con Dios. Es algo que desagrada al Señor, tanto que el Señor toma ofensa por eso. Es una clara muestra de injusticia social y amor por las propiedades, amor por más terreno, amor por más dinero. Sabemos que la palabra nos dice en otro lugar que es el amor por el dinero, no el dinero, pero el amor por el dinero, la raíz de todos los males. Y este pueblo, entre otras cosas, está interesado en su bienestar financiero más que en su relación con Dios y en el bienestar de los otros. Increíble que eso ahora caracterice al pueblo de Dios. Pero como siempre, nosotros tenemos que pensar si será que esas cosas suceden en el día de hoy. Si será que esas cosas pasan entre los hijos e hijas de Dios. ¿Será que hay veces nos aprovechamos de los demás y lo llamamos bendición? ¿Será que de pronto en el afán por tener más perdemos nuestra identidad? Se nos olvida nuestra esencia como hijos del Dios vivo, del Dios de justicia, del Dios de amor y verdad. Saben que muchas veces, precisamente porque vivimos de esa manera, igual que el pueblo de Israel, aún como cristianos, es que otros no creyentes se burlan del nombre de Dios y no quieren ser parte de lo que esto significa, porque si dicen: si eso es ser cristiano, no quiero ser parte de eso. Ha pasado durante todo el tiempo, pasaba en esa época, ha pasado en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia, y pasan nuestros días. Pero no quiere decir que deba seguir pasando. Lo que debe decir es que hay señales que nos anuncian las consecuencias y que nosotros no debemos ser parte de ese estilo de vida. Grandes consecuencias, malas consecuencias por vivir de esa manera. Tenemos que tener nosotros cuidado de que no vayamos a estar nosotros viviendo en ese estilo de vida.
en donde el ser cristiano no nos evita ser deshonestos, no nos evita ser torcidos. Como hijos de Dios debemos ser por encima de todo reproche. Como hijos de Dios debemos ser ejemplo de justicia, de rectitud, de integridad, de honestidad, de pensar primero en el otro que en nosotros, como nos enseñó Jesús. Y jamás olvidarnos de la esencia de quienes realmente somos, pues grandes cosas malas se vienen para Israel por vivir en ese estilo de vida. Vuelvan a Oseas, por favor, en el capítulo 5, versículos 11 y 13. Ahora, Oseas 5, versículos 11 y 13. Efraín, acuérdense que cuando dice Efraín se está refiriendo a Israel, las 10 tribus hacia el norte. Es oprimido y quebrantado en el juicio porque quiso andar en pos de las vanidades. Yo pues, dice el versículo 12, seré para Efraín como polilla y como carcoma para la casa de Judá. Efraín verá sus enfermedades y Judá su llaga. Entonces Efraín irá a Asiria, enviará embajadores al gran rey, pero él no los podrá sanar ni les curará la llaga. Oseas 5 del 11 al 13. ¿Saben en donde dice que quiso andar en pos de las vanidades? Otra traducción dice en pos de ídolos que satisfacen sus deseos. Las vanidades son eso, lo que ellos quieren para ellos mismos, para verse mejor porque tienen más cosas, para verse más atractivos porque tienen más compañeros sexuales, pues sabemos que Israel está involucrado en fornicación y en completa inmoralidad sexual. Para sentirse más, han dejado al Dios vivo, al Dios verdadero. Por eso es Efraín, Israel, oprimido, quebrantado en el juicio, pues quiso andar de esa manera. Y luego fíjense que en el versículo 12, Dios mismo dice, yo seré para Efraín como polilla. ¿Qué hace la polilla? Se come la ropa. El carcoma, se come los huesos del ser humano. Efraín verá su enfermedad y Judá su llaga. Dios mismo es quien se convertirá en el castigador debido a la desobediencia. Sí, siempre nos gusta decir que Dios es un Dios de amor, pero se nos olvida que Dios es también un Dios de justicia. Que Dios no combina lo bueno con lo malo. Es el Dios de lo bueno, pero tiene que traer consecuencias a quien hace mal las cosas. Y a veces pensamos que Dios, porque ama tanto, no va a traer consecuencias, y por eso pensamos que podemos abusar. De ninguna manera. En el versículo 3 dice que Efraín, Israel, buscará a Asiria para que le ayude. Saben, Asiria es el reino que se está acercando a destrozar a Israel. Y el rey de Israel, tirándoselas de vivo, porque como les dije, esta es la época y la cultura de tirármelas de vivo. Y de como nos enseñaron a muchos de nosotros, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, ¿sí o no? ¿A ustedes les enseñaron algo así como eso? El rey de Israel es más vivo que cualquiera. Entonces le manda una avanzada al rey de Asiria. Él dice, oye, no vengan con espada, más bien nosotros les pagamos impuestos y déjenos quedar aquí sanos. Más bien, en vez de que nos vengan a oprimir, seamos aliados políticos y militares. En vez de confiar en Dios y arrepentirse, van a ser luego los asirios mismos quienes les van a esclavizar. Si al pueblo de Israel se le olvidó que Dios está en absoluto control, que no van a caer ante los asirios porque los asirios sean más grandes, más fuertes o mejores, sino que van a caer en castigo por su comportamiento, como consecuencia de no escuchar las alarmas, como consecuencia de manejarse mal. Lo que están buscando solucionar en su humanidad es inservible. No sirve para nada. La solución duradera está en obedecer a Dios. ¿Alguna vez tú has tratado de solucionar tus problemas a tu manera sin buscar a Dios? ¿O soy yo el único tonto? Porque la mayoría de nosotros tendemos a solucionar con lo que yo tengo, a mi manera. ¿Cuántos de nosotros paramos y oramos?
Les confieso, aún aquí haciendo iglesia, haciendo servicio, que se dañó una cosa, que se dañó otra, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la reemplazamos? Y hay veces es mi esposa, hay veces es un misionero quien nos dice, oye, párate, ya oramos. Ok, a ver, vamos a orar pues. Pero es que antes de orar yo lo que necesito es solucionar cómo compramos el equipo, cómo pintamos, cómo arreglamos, cuántas sillas. Ok, oremos. Es como, y la oración es una oración falta de fe. Ok, Señor, no, si quieres, vamos a ver tal. No, el pueblo de Israel ya está pensando en solucionar ellos mismos y no se dan cuenta que son ellos quienes están trayendo el castigo, que el Dios que es soberano, Él mismo es quien les está castigando. Y hay veces nosotros pensamos que Dios no nos va a castigar y que Dios no nos trae consecuencias. ¿Saben? Muchas veces, si estamos en medio de una crisis, un mal tiempo, hemos sido nosotros quienes hemos causado que Dios, como el buen Padre que es, nos ponga en una situación de castigo. En Estados Unidos se escucha a uno mucho y le dicen a los hijos que está en time out. Y el time out lo ponen a uno en una paredcita y a uno allá. Time out, ahí contra la pared. Es un ratico nomás, unos momenticos. Hay momentos para el time out, pero también hay otros momenticos para una palmadita en la cola. Y hay veces que escala. En este caso el Señor ya está pasado de advertencias, de señales, de alarma, de decirles, y el castigo se viene encima. El tiempo no nos lo permite. Por tarea debieras leerlo. Es la Segunda de Reyes, no vayan allá ahorita, en los capítulos 16 y 17. Es allí en donde el rey de Israel, quien valga decirlo, usurpa el trono, mata a quien está de rey de Israel, hace una trampa allí, le asesina a su predecesor en Segunda de Reyes 15, pero en el 16 y 17 es cuando le pide a los asirios que por favor no lo invadan, que él mejor les paga impuestos. Como coincidencia, ese rey de Israel también se llama Oseas, pero no es Oseas el profeta. Pero también nos dice que como ese rey es tan vivo, le manda una carta, un mensaje al rey de Egipto, al faraón. Le dice, oye, ¿por qué no vienes tú y nos ayudas a pelear contra los asirios? Más bien nosotros te pagamos impuestos, es a ti. ¿Se dan cuenta el tramposón que es este? ¿Se dan cuenta cómo a su manera está tratando de solucionar? Oye, se parece hoy en día a nosotros, quienes incluso hasta para participar de un proceso electoral pensamos quién es el que me va a ayudar a mí, cómo me va a beneficiar a mí personalmente que este man haga esto, a mí a nivel, cómo le va a ayudar a mi negocio, no cómo va a ser mejor para el país, sino a mí personalmente cómo me va a ayudar. Y luego nos quejamos de ese mismo político que ayudamos a elegir con un propósito individual en vez de pensar en un propósito para toda la comunidad. De esa manera pensaba ese rey. Menos mal que nosotros aquí como cristianos no pensamos de esa manera. Al menos no aquí en esta iglesia, ¿sí o no? Es de ser en otro lado. Nosotros no. ¿Se dan cuenta qué clase de gente es con la que estamos lidiando? Asesinos, tramposos, embaucadores, corruptos. A ellos es a quien Dios les está diciendo, viene el castigo. Vuelvan ahí a Oseas capítulo 5 versículo 14. Porque yo seré, nuevamente el Señor, para Efraín como un león y como un cachorro de león para la casa de Judá. Yo mismo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libre. ¿Se dan cuenta? El Señor en esta sección de escritura a través del profeta Oseas deja claro quién es el que está haciendo todo esto. Yo seré, yo mismo arrebataré, me iré, tomaré. Dios está diciendo, yo estoy en control. Puede ser que hay veces en el medio de nuestras situaciones difíciles clamamos y clamamos y clamamos a Dios y Dios dice, sí, ya yo sé, yo estoy en control. Lo que pasa es que tú mira lo que estás haciendo. De esa manera no te puedo ayudar. Es precisamente por lo que estás haciendo que te está pasando eso. Es más, soy yo quien está causando que te pase eso. Como respuesta a tu comportamiento. Es el mismo Dios.
¿Será que algunas veces Dios nos tiene en una situación así porque había cambios que tenía que haber en nuestras vidas? ¿Será que hay veces cuando dices, oye, pero yo llevo tanto tiempo orando por esto, le vengo pidiendo tanto al Señor esto? No estoy diciendo que sea el caso, ¿ok? Pero estoy diciendo solo que pudiera ser de que es que no somos nosotros quienes no hemos cambiado lo que tenemos que hacer y Dios nos mantiene allí con un propósito específico y que es en respuesta a nuestro mal comportamiento o a nuestro cambio, a que no cambiamos de dirección y Dios nos mantiene allí. ¿Saben? Hoy cantábamos Padre Nuestro y orábamos al principio. Dios es nuestro Padre, como el buen Padre que es, tiene que ser consistente con su palabra y con su carácter. Tiene que educar a sus hijos de una manera en que su nombre sea glorificado. Leímos al principio de Oseas que por culpa de sus hijos su nombre es blasfemado. Por culpa de esos hijos el nombre del Padre es blasfemado, es maltratado. El Señor no puede permitir que eso pase ya más. Él tiene que tomar acción. ¿Saben? Esa profecía, versículo 14, es específicamente una profecía que desde nuestra perspectiva incluso ya está cumplida. Cuando dice, yo seré para Efraín como un león que destruye, un león que ataque, esa profecía se cumple. Cuando los asirios, al darse cuenta de que ese rey, estaba hablando con el faraón egipcio, ahora los asirios atacan a Israel, les causan tremenda cantidad de muertes, cae Samaria y se los llevan al exilio, dejando solo unos pocos allí. Y de hecho, de esos pocos que quedan allí, se mezclan con aquellos asirios que llegaron, y los descendientes de esa mezcla entre judíos y asirios son los famosos samaritanos, de los cuales vamos a leer en el Nuevo Testamento. Miren cómo ese mal comportamiento carga con consecuencias por generaciones. Con ellos se cumple esa profecía, pero la segunda parte dice, y como cachorro de león para la casa de Judá. Judá, en cambio, fue atacada en el año 701 antes de Cristo, también por los asirios. Sin embargo, la Segunda de Reyes, el capítulo 19, nos dice cómo milagrosamente, por intervención divina, Judá no colapsa ante los asirios. Es aquella historia, la tienes que leer por tarea, Segunda de Reyes capítulo 19, en donde hay 185,000 hombres de guerra afuera, y cuando salen, los 185,000 están muertos. Y entonces el rey asirio, mejor me voy y dejamos a esta gente de Judá quieta. Pero la profecía se cumple en la Segunda de Reyes capítulo 25, cuando ya el imperio babilónico es el que está en control, y por el famoso Nabucodonosor, ellos sí pueden tomar cautiva a Judá. Y finalmente entonces también son destruidos, también son llevados al exilio. Entonces no fue inmediatamente, tomó unos años. Pudiera ser, yo sé que si estás aquí y de pronto estés pasando por alguna dificultad o hayas pasado por algunas, tú dices, hombre, Santiago, pero yo me he manejado muy bien en los últimos 30 minutos. ¿Qué consecuencia puede ser? Pudiera ser que llevamos años en alguna situación porque hace años estamos haciendo algo que disgusta a Dios, que no agrada a Dios, y que por eso es que llevamos años en esta situación. Miren, pasaron muchos años antes de que esa palabra de Dios dada a Oseas y Oseas a Israel y a Judá se cumpliera proféticamente. Pasaron años. Pudiera ser que nosotros llevamos años en una mala situación y es porque no nos hemos arrepentido y cambiado. Tenemos que hacer evaluación, tenemos que mirar y hacer inventario de nuestra vida, de nuestras acciones y de lo que haya en nuestras vidas que no represente el carácter de Dios. Y lo que no haya ahí, y lo que haya ahí que no sirva, sacarlo de nuestras vidas. Sigan en Oseas, versículo 15 ahora. Porque aquí viene un cambio.
Oseas 5, versículo 15. Voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán con diligencia. ¿Saben? El otro día les comenté en un estudio de miércoles que había estado estudiando acerca de maldiciones generacionales y cómo hay veces eso lo vuelven un tema hasta esotérico. La realidad es esta: si tú sigues haciendo lo mismo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, año, y luego tienes hijos y hijas y pasan años, eso mismo que tú haces, se lo pasas a sus hijos, a tus hijas y sus hijos e hijas a otros, porque no hay cambio. Y por eso es que Dios no ha cambiado la situación. Pero si tú cambias, Dios cambia. No es que Dios cambia tu situación y la situación en la que tú estás, no el carácter de Dios. Fíjense lo que dice ahí: voy a volverme a mi lugar, está el Señor hablando, hasta que reconozcan su culpa. Otra traducción dice: hasta que acepten el peso de su pecado, hasta que reconozca que están haciendo algo mal y busquen mi rostro. Una de las cosas más difíciles que hay hoy en día también con gente en estrellato y gente famosa, salir y decir: hombre, la embarré el otro día, cometí un error, dije algo que no estaba bien, tomé tal acción, les pido disculpas, no estuvo bien. No. La gente sale y lo que pasa es que me están persiguiendo, nadie me quiere, y entonces por eso dije lo que dije, y es que ustedes me entendieron mal. Y hombre, estás en video. Es que manipularon el video, es que si la embarraste, pedí disculpas. Hey, hice algo malo, les pido me disculpen, me arrepiento de hacerlo y empecemos a solucionar. Pero pudiera ser que es que nos queda grande reconocer que estamos mal y pedir perdón. Pudiera ser que no es parte de nuestro vocabulario aceptar que nos equivocamos y que fallamos y pedir perdón. Como parte de muchas de las consejerías que tenemos, normalmente hay que decirle a alguien: oye, pedí perdón, o perdoná a una persona. Y hay veces lo más difícil es ir a pedir perdón. ¿Pero por qué es difícil? ¿Vos reconoces que está mal? Sí, yo sé que está mal. Bueno, anda a pedir perdón. No, es que esa es la parte difícil. No. Pero si está mal, simplemente anda a decir que está mal. Sí, pero es que no quiero hacer. Porque tengo que ser yo quien dé el brazo a torcer, se dice mucho. Pedí perdón, decí que está mal. El Señor aquí dice: hasta que reconozcan su culpa, hasta que acepten el peso de su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán con diligencia. ¿Alguno alguna vez ha buscado a Dios con diligencia? Normalmente buscar a Dios con diligencia es cuando un diagnóstico médico llegó y es malo. Buscamos a Dios con diligencia. Normalmente es cuando hay una muy mala noticia en la familia. Ahí se busca a Dios con diligencia. Recuerdo en el 9/11 o septiembre 11, 2001, cuando vivía en Estados Unidos y hubo tremendo ataque. Las iglesias eran así de rellenas. Yo me acuerdo en la iglesia de nosotros, que es tan grande, había gente parada a lo largo de todas las paredes, toda la pared lateral, toda la pared de atrás, el otro lateral, gente parada y gente desde afuera esperando para poder entrar otra vez. Y había 3 servicios el domingo y 1 el sábado. Y la gente se paraba afuera como en fila para poder entrar. Estaban buscando a Dios con diligencia, porque no sabíamos qué iba a pasar. La tercera guerra mundial aquí, ¿qué más va a pasar? Atentados, peligro, perdimos nuestra sensación de seguridad. Y todo el mundo buscaba a Dios. Y a medida que recuperamos nuestra sensación de seguridad, ya no había gente parada. A veces había sillas vacías, porque no hay urgencia. En su angustia me buscarán con diligencia. ¿Será que Dios tiene que poner una angustia en tu vida para que lo busques con diligencia? Que no sea así. Que no sea que Dios ponga una angustia en tu vida para que vayas con diligencia. Búscalo diligentemente porque quieres estar en la presencia del Señor y no por una angustia.
en tu vida, porque Dios, que es un buen padre, va a hacer lo que necesite hacer para acercarte a Él como hijo. Tengamos cuidado de no aprender de esta manera, cuando lo busquemos con sinceridad. Es una gran diferencia buscar con diligencia, a la que en el versículo 6 nos decía que estaban buscando sin sinceridad, sin reconocer lo que se hace mal. Sin arrepentimiento no hay cambio, y sin cambio no hay perdón. ¿Se acuerdan que una vez explicábamos lo que la palabra arrepentimiento quería decir? Y era un giro de 180 grados. Si voy aquí, caí en cuenta que voy mal, pues volteo del todo y ahora sí voy bien. Pero no es solo decir voy mal, voy mal, voy mal y seguir. Y a veces lo hacemos. Yo sé que estoy mal, sé que lo que estoy haciendo está mal. ¿Y por qué no lo cambias? No, porque por aquí la paso rico, por aquí voy bien, por aquí me divierto. Pero sabes que vas para el infierno. Sí, pero ya cuando esté a punto de llegar, ahí sí me devuelvo. Come on. ¿Qué estamos pensando? ¿A quién estamos engañando? A menos que reconozcas que estás mal, no vas a voltear. Y sin arrepentimiento no hay cambio, y sin cambio literalmente no hay perdón. Por eso hay aquel que dice que no, yo recibí del Señor, yo sé que necesito del Señor, pero no reconozco que estoy mal, ni estoy arrepentido de lo que he hecho mal, y sigo haciendo las cosas mal. Pero Dios me ama, entonces a Dios le toca perdonarme. No hay tal. Ahora capítulo 6 de Oseas, los primeros 4 versículos. Vengan y volvámonos al Señor. Este supuestamente es la nación como tal, hablando con palabras de arrepentimiento. Vengan y volvámonos al Señor, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Dejémoslo ahí hasta el versículo 3 y miremos esto en detalles. Los estudiosos están de acuerdo en decir que estas palabras son el profeta Oseas invitando a la nación. Vengan, volvámonos al Señor. Sí, Él arrebató, pero nos sanará. Sí, Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. El hecho que dice los 2 días, el tercer día ahí, no tiene nada que ver de ningún punto de vista profético con el Mesías. Es una expresión que quiere decir, en un par de días nos va a solucionar. Así rapidito el Señor va a cambiar esto. Ese 2 días, 3 días es queriendo decir que sucederá muy rápido. El versículo 3 es la clave. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. ¿No sonó eso como redundante? Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Esa sí es una gran diferencia de lo que sucedía en los versículos anteriores. ¿Se acuerdan que hablaba y que decía que es por falta de conocimiento? No me conocen. En Oseas, en el capítulo 4, el versículo 1 decía: porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. En Oseas 4, versículo 6 decía: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y en Oseas capítulo 5, versículo 4 decía: sus obras no les permiten volver a su Dios, porque hay espíritu de prostitución en medio de ellos y no conocen al Señor. No había conocimiento del Señor. Y la palabra que se utiliza es una palabra que sonaría yada. Y ese yada no es de conocer de alguien, sino es conocer a alguien. Y creo que sabemos que hay una gran diferencia entre esas dos cosas, ¿verdad? Yo conozco de Vladimir Putin, pero yo no conozco a Vladimir Putin. Te puedo decir cosas de él, que conozco de él, pero yo no lo conozco a él. ¿Será que nosotros tenemos un conocimiento de Dios de la misma manera en que yo tengo conocimiento de Vladimir Putin? Un conocimiento intelectual lejano,
una idea general basada en la información pública de Él, pero no un conocimiento esencial basado en una relación personal con Él. Yo no conozco a Vladimir Putin como conozco a mi esposa. A esa sí la conozco y les puedo hablar de ella. Bien, obviamente, muy bien les puedo hablar de ella. Nada malo. Pero les puedo hablar muy bien de ella porque la conozco muy bien, mejor que nadie. Debiera conocer a Dios aún mucho más. Y que mi vida hablara y cantara de quién es ese Dios. Realmente conocer a Dios, no solo conocer de Dios. Acuérdense que ellos tenían mezclados la religiosidad con lo que a ellos les llamaba la atención, con lo que otros les habían enseñado, y vivían una religión falsa. No se trata de religión. Ya hay claridad a ese nivel de que se necesita conocer al Señor para poder vivir en una relación con el Señor. De hecho, ahora dicen que quieren conocerle y persistir en conocerle. Y me hago la pregunta para compartirla con ustedes: ¿qué tanto hacen ustedes para conocer al Señor? Ahora, ustedes son los que vienen los miércoles. Ustedes sí son más espirituales que los del fin de semana. El del fin de semana solo viene el fin de semana. Ustedes, los de los miércoles, sí son espirituales, realmente. Ustedes son el orgullo de la iglesia. Los que vienen... perdón, algunos de ustedes que solo vienen el miércoles. No, eso no es para ustedes entonces. No, mentiras. ¿Qué tanto haces para conocerle al Señor? De pronto hoy a través del Facebook Live haya 2 o 3 que no pudieron venir, pero dicen: no, yo no me pierdo el estudio, yo estoy ahí. Pero no son solo los estudios que podamos hacer aquí en la iglesia, es tu relación diaria con el Señor, en oración, en devocional. ¿Qué tan presente está el Señor en tu vida? ¿Qué tanto le conoces y qué tanto persistes, insistes, perseveras en conocer al Señor? Más y más y más, al punto de que lo conoces tanto a Él que te transformas en quien Él, de acuerdo al carácter de Él. ¿Sabes? Con mi esposa nos conocemos tanto que sabemos qué queremos en muchos aspectos. Los que tienen pareja saben. 4:30 de la tarde, sea mi esposa o sea yo, llega el uno al otro con un cafecito. Ya sé que hasta ahora estás deseando un cafecito. Ya sabe a la hora del desayuno, ya sabe uno qué es. Que si la bebida, que si la comida, las conversaciones. Muchas veces alguien habla con mi esposa y le pregunta algo y ella dice: bueno, hay que hablar con Santiago, pero yo creería que Santiago diría, y más o menos sabe, y viceversa, porque nos conocemos muy bien. Cuando alguien viene a ti por un consejo, le puedes dar un consejo de acuerdo al carácter de Dios, porque permaneces tanto en la presencia de Dios que sabes lo que Dios diría. O le vas a dar solo de lo que tú dirías, o lo que el horóscopo diga, o lo que diga James, o lo que diga Peckerman, que en estos días se convierte en sabio, al cual todos consultan más que al Señor. ¿De quién? ¿Qué tanto estás persistiendo? ¿Estás teniendo tú una relación con Él como Él quiere tener contigo? ¿O tal vez te estás resistiendo a tener una relación con el Señor? Porque si el Señor está insistiendo y buscando en tener una relación contigo, ¿no será que de pronto algunos de nosotros nos resistimos a esa relación con Él? Cuando reconocemos nuestras culpas y le buscamos de todo corazón, con determinación, persistencia, Él se manifiesta a nosotros. ¿Sí viste que en el versículo 15 decía: me voy hasta que reconozcan su culpa, hasta que caigan en cuenta? Pareciera aquí que Oseas los invita a un arrepentimiento. ¿Y qué pasa si hay ese arrepentimiento? En el versículo 4... segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros, hablando del Señor, como la lluvia tardía regará la tierra. Otra traducción dice como la lluvia temprana y la tardía, refiriéndose a las lluvias de invierno y a las lluvias de primavera en la época necesarias para las cosechas. Las lluvias, lo necesario, en lo cual dependemos para subsistir, es lo que Dios proveerá. ¿Sabes? El pueblo de Israel en el momento creía en Baal, que era el Dios de las cosechas, el Dios del clima, el que aseguraba que hubiera provisión.
Cuando aquí ya más bien se está diciendo en Oseas, no, si nos volvemos a Él, tendremos todo lo que necesitamos para la provisión. Es la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios manifestada al pueblo, si el pueblo se arrepiente, si el pueblo cambia, si el pueblo obedece a Dios. Olvídate de lo generacional. Si hay un cambio y una transformación en ti, Dios cambia tu situación inmediatamente y no cargas con las culpas de otros. Él sí es el verdadero Dios. Y si tú tienes un verdadero cambio, lo verás en tu vida verdaderamente. Versículo 4 y 6 de Oseas capítulo 6. ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Se dan cuenta el tono? Es un tono hasta de frustración, amargura. ¿Qué haré contigo, oh Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas. Los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Men, esta sección de aquí ya el vocabulario se tornó pesado. Las palabras son duras. ¿Qué voy a hacer contigo? Algunos de ustedes que son papás, no sé si les ha tocado decirle esas palabras a sus hijos. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué situación esta? ¿Qué hago contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? La lealtad de ustedes no sirve para nada. Se desvanece como una nube en la mañana, como un vapor. Se desvanece. Como la lealtad de ustedes se desvanece, entonces los despedazaré por medio de los profetas. Los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. El versículo 6 es una de las escrituras bien conocidas. Misericordia quiero yo y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo lo que quiero es que tengan una relación personal conmigo, que tengamos comunión, que haya conocimiento, que sepan quién yo soy y que ustedes sepan quiénes ustedes son. ¿Saben que ese es uno de los problemas más grandes? Que creemos que sabemos quién Dios es, pero sobre todo que nos creemos ser quien no somos. La humanidad y la corriente del humanismo nos trata de mostrar que somos tan importantes, tan esenciales y que nos merecemos todo, que nos volvemos en pequeñitos dioses. ¿No fue eso lo que utilizó la serpiente en el jardín del Edén? No, es que si comen de esto serán como Dios. La corriente humanista te dice, hey, te lo mereces, te lo has ganado, tú eres el más importante. Hey, si tienes conocimiento de Dios te das cuenta quién tú no eres. Que lo único bueno que hay en ti es lo que Dios ha puesto en ti. En el mejor día que tengamos, somos un par de libras de polvo, de tierra. Lo valioso que hay en nosotros es lo que algunos se refieren como el hálito divino, en el que cuando se toma esa vida, no queda absolutamente nada. No hay nada allí. Se desvanece literalmente, vuelve ese polvo a la tierra y no queda es nada. Lo único de importancia es lo que Dios pone en nosotros, conocimiento de Dios. Yo quiero es esto más que sacrificios. Lo que quiere decir también es que entonces los hombres querían hacer religión. Bueno, llevemos sacrificios, llevemos ofrendas. Yo lo soluciono con la ofrenda, lo soluciono con el sacrificio, lo soluciono con llegar a la iglesia. Hey, ya fui a la iglesia el miércoles, ya fui el domingo, tiré una ofrenda ahí. ¿Qué más quieres de mí, Dios? No es un tema de religiosidad, sino de una verdadera relación con Dios basada en el entendimiento de quién Él es y quién tú no eres. Eso no es lo importante. Misericordia quiero yo y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos, y los holocaustos eran esas ofrendas de paz, esas ofrendas de adoración. Yo lo que quiero es conocimiento de mí. Ahora, hay una cosa muy seria. Aun cuando hay arrepentimiento, las consecuencias ya están en camino. Miren en Oseas capítulo 6, versículos 7 al 11. Pero ellos violaron el pacto
cual Adán, o de la misma manera que Adán. Allí me traicionaron. Galaad es una ciudad de malhechores y sus huellas son de sangre. Como se esconden los merodeadores, así se esconden los sacerdotes. Asesinan en el camino de Siquem. Ciertamente hicieron infamia. En la casa de Israel he visto algo horrible. Allí se prostituyó Efraín, se contaminó Israel. También para ti, oh Judá, está preparada una cosecha. ¿Sí leyeron eso? Miren cuántas veces. Pero ellos violaron el pacto. Allí me traicionaron. Malhechores. Huellas son de sangre, queriendo decir, el derramamiento de sangre ha sido tan grande que hasta por donde caminan quedan manchas de sangre. Asesinan, dice luego en el versículo 9, y se fijan lo que dice: como se esconden los merodeadores, así se esconden los sacerdotes. Otra traducción dice que era una pandilla de sacerdotes. Algunos estudiosos dicen, de pronto algunos sacerdotes en su tiempo libre se dedicaban a atracar. Y otros dicen, no, en su tiempo de ministerio era que atracaban a otros. De esos hay hartos hoy. En su tiempo supuestamente en que debieran estar sirviendo, están atracando a la gente, no a mano armada, pero sí engañando a la gente. Luego, allí se prostituyó Efraín, se contaminó Israel. Ven, qué cantidad de acusaciones las que hay ahí. Fíjense cómo lee la traducción al lenguaje actual los versículos 10 y 11. Por lo que he visto, ustedes los de Israel son de lo peor. Son gente infiel y desobediente. Pero ustedes los de Judá no son muy buenos que digamos, y por eso recibirán su castigo. Está hablando de que, hey, increíble que aunque están en el medio del pueblo que Dios había ordenado destruir por su nivel de maldad, ahora ustedes los de Israel, que han debido haber hecho eso, ahora ustedes son los malvados. Ahora ustedes son los que hacen lo mismo que hacen ellos. En vez de ustedes haber impactado a la sociedad los impactó a ustedes. ¿Será que como iglesia, como cristianos, somos esos cristianos en donde la sociedad nos impacta y nos contamina a nosotros? ¿O será que somos nosotros la clase de iglesia que puede impactar la sociedad y hacer la diferencia para la gloria de Dios? Cuando no, las consecuencias son malas. Judá, que aunque se mantiene un tiempo más largo fiel, a ellos también dice, ustedes también van a recibir castigo. A ustedes también les viene una cosecha. Dentro de un tiempo vendrá, porque las consecuencias de sus faltas son muy graves. Tan seguro como que viene la cosecha es que ustedes van a recibir sus consecuencias también. Y de pronto esta es la hora en que dices, ay, ¿qué tenía que ver el ejemplo de la universidad para adultos al principio, Santiago? Precisamente eso, que hay veces por no hacer lo que tenías que hacer cuando tenías 16, 17, 18 años, te toca ponerte a hacerlo cuando tienes 30, 35, 40. Por no haberlo hecho antes, ahora me toca hacerlo por acá. Las consecuencias de eso se notan. ¿Saben? Aunque vivimos en una sociedad bien desigual, precisamente es las consecuencias del amor a la educación una de las grandes razones por las cuales tenemos tanta pobreza en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. Precisamente porque nos hemos acostumbrado a que nos regalen y nos den todos, es que tenemos tantas personas pidiendo en la calle. Precisamente porque nos hemos acostumbrado a una cultura facilista, que nos hemos acostumbrado a no trabajar duro. Saben, en Estados Unidos, precisamente también se daba ese balance, los colombianos son famosos por los trabajadores. Y la gente dice, los colombianos sí que son trabajadores. Quisiera yo traer unos americanos para Cartagena y que vieran los colombianos que hay acá. Se darían cuenta lo flojos que son los colombianos. Pero ¿cómo saca uno un colombiano de aquí, lo pone en Estados Unidos y se vuelve una hormiguita para trabajar, juicioso, dedicado, no se emborracha? ¿Saben por qué no se emborracha? Porque cuando se emborracha uno, lo meten literalmente preso si estaba manejando. Le quitan la licencia, lo pueden deportar y por 10 años le queda el que no puede manejar sino con permiso para ir al trabajo y volver. Entonces cuando quiere salir a tomarse unos tragos dice, uy, mejor si me tomo algo me lo tomo en la casa porque no quiero pagar esas consecuencias. ¿Y por qué allá sí toca trabajar? Porque ya no te van a regalar nada, hay oportunidades de trabajo. Si trabajas,
comes. Y si no trabajas, no comes. No, entonces sí voy a trabajar. Pero llegamos aquí. Pero ¿y saben, colombianos, a respetar las leyes de tránsito en los Estados Unidos? Ya sí toca respetar las leyes de tránsito. Pero llegamos aquí y no las respetamos. Pero ¿y por qué si es el mismo colombiano que estaba aquí y que ahora está allá y allá sí las cumple y aquí no las cumple? Porque aquí nadie las cumple. ¿Por qué las voy a cumplir yo? Ahora, eso son cosas superficiales. Están mal y afectan quienes somos como ciudad. Pero ¿qué tal en nuestra vida espiritual? ¿Será que aquí nomás, de pronto en el entorno de la iglesia, es en donde aparentamos ser cristianos, pero cuando salimos por esa puerta, o en la privacidad de nuestro hogar, o cuando estamos en otra ciudad, nos desordenamos al punto de que no nos reconocería nadie de la iglesia? ¿Saben? Una de las características de la iglesia en Corinto era precisamente eso, que como era una ciudad portuaria, todo el mundo iba y hacía lo que quería: prostitución, alcoholismo, todo el desorden que quisiera, porque allá nadie los conocía. Y es una de las características de Cartagena. Gente viene de todo el mundo y de toda Colombia a desordenarse aquí porque nadie los conoce. ¿Qué haces cuando llegas a otra ciudad y vas solo o vas sola y te invitan a un sitio? Aquí sí puedo salir, aquí nadie me conoce, aquí sí me puedo degenerar. ¿Será que hacemos eso en nuestra vida privada? ¿O será que lo que vivimos en la vida pública es lo mismo que vivimos en la vida privada? Y tiene todo que ver con el carácter de quien Dios es y nada que ver con lo que mi naturaleza pecaminosa me invita a hacer. Miren, si la semana pasada era de señales y advertencias, esta semana es de consecuencias que se vienen. Y las próximas semanas, hasta el capítulo 11, el tono no va a cambiar. Vamos a estar viendo cómo Israel y Judá pagan las consecuencias de sus malas decisiones. Son del capítulo 5 hasta el capítulo 11. ¿Cuántos capítulos necesitas en tu vida para que Dios te restaure y te rescate? No pienses que le estás tomando el pelo a Dios. Eres tú quien se está afectando si no aceptas tus errores, si no cambias y buscas la protección de Dios, pero buscas también ser obediente a Dios. ¿Cuántos capítulos de tu vida te vas a perder siendo que Dios es claro en su palabra? Yo los invito a que no perdamos más capítulos y que más bien nos sometamos a la voluntad del Padre en obediencia a quien Él es, reconociendo que Él es el buen Padre. Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él reina y que Él es soberano sobre nosotros y que aún en nuestra estupidez Él nos rescata y nos redime, pero quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Un cambio radical y un cambio de obediencia con el cual Él puede hacer una gran obra en nuestras vidas. A veces somos nuestro peor enemigo. En un momento la alabanza va a venir y vamos a cantar la última canción, pero quiero que pienses en ese ejemplo de la persona que se está ahogando. Y lo primero que le dicen a uno cuando una persona se está ahogando, si quieres ayudarle, es llégale por detrás y agárrale de la cabeza y así sí le jalas. Porque la persona va a estar pateando y tirando puños. ¿Sabes? Hay veces a Dios le toca agarrarnos así de la cabeza para podernos rescatar. Y algunos de nosotros nos le soltamos de la cabeza porque queremos seguir pataleando y tirando puños. Ya, soltemos. Dejemos que sea Él quien nos rescate, dejemos que sea Él quien nos ayude, en vez de nosotros tratar de estar solucionando y más bien causándonos más problema y poniéndonos en más peligro. Amén. Vamos a orar y terminamos cantando al Señor. Padre, Tú eres el buen Padre, mi Señor, y nuevamente queremos cerrar este tiempo dándote gracias porque podemos venir a ti diciendo, Papito Dios, con confianza, con seguridad, con amor, con vulnerabilidad, con humildad. Dios, Tú eres el único, el verdadero, el que vive y reina, y quien nos da el privilegio que jamás podríamos ganar, el de ser llamados hijos, hijas de Dios. Mi Señor, si todos aquí te conocemos de esa manera, te pido que todos aquí vivamos de esa manera, como hijos e hijas, y que a través de nuestra vida Tu nombre sea glorificado y exaltado, y no que Tu nombre sea blasfemado por causa de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Señor, y si alguien no Te conoce de esa manera, yo hoy te
te ruego que esa persona entregue su vida a ti, mi Señor, y reciba el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios. Y mi Señor, ayúdanos entonces a que ese gran privilegio no sea un título que llevemos con orgullo, sino que sea un privilegio que con humildad caminemos y que insistamos, persistamos en conocerte más, mi Señor, cada día enamorándonos más de ti, para que el fruto de eso sea que cada día te vean más a ti en nuestras vidas y otros vengan a ti, Señor, y más bien que tu nombre sea siempre exaltado por causa de lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. Te pedimos perdón, Señor, y nos encomendamos en tus manos para que hagas tus milagros, tu obra salvadora y restauradora en nuestras vidas. Protégenos y líbranos de nosotros mismos, Dios. Eso te pedimos, Señor, a ti, nuestro Padre, el Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.